tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Un gusto una vez más estar aquí con ustedes. Nos habíamos tardado un poquito en subir el tercer capítulo de esta colección, de esta temporada. Más que nada porque, como ustedes saben, yo les prometí que les iba a traer gente de calidad, gente que realmente pudiera aportar valor a tu vida. Y pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarte a un amigo personal, así le digo yo, un compañero de grupo, como ustedes saben. Amo estar en las agrupaciones de cuarto, quinto paso, grupos tradicionales, todo lo que tenga que ver con eso. Y pues bueno, quiero presentarles a Víctor Godoy, una persona que ha dedicado ya parte de su vida a ayudar al adicto, es coordinador de un grupo y amablemente ha aceptado venir y platicar estos temas tan difíciles con nosotros. Víctor, muchas gracias por... No, Chepe, para mí es un placer y es un gusto estar aquí. La realidad cuando nos hiciste la invitación, para mí pues, fue una gran emoción el estar compartiendo, el estar dentro de tu foro. Sabemos que es algo difícil porque escoges muy bien a las personas y la verdad no creíamos que a lo mejor nos hicieran la invitación y me da mucho gusto que hoy estemos aquí y en lo que podamos ayudar, en lo que podamos estar. Sabes que somos metiche, le digo yo, del servicio, y a donde nos invitan vamos y poner excepción, al contrario, es un placer, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Algo que quiero aclarar antes de empezar a platicar es que lo invito a él porque es una de las pocas personas que yo las considero congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Entonces yo creo que de aquí va a poder salir algo muy muy bueno. Y pues la temática del día de hoy, mis queridos audiolover, para muchos que están ustedes anexados, que están en agrupaciones y cosas así, pues es precisamente hablar de todo lo que se vive en los grupos de cuarto y quinto paso, al igual que le vamos a ir sondeando pues algunas cositas también pues por ahí, ¿no? Habemos muchos compañeros que una vez llegamos muy animosos a un grupo, que vimos todo con lo que es la nubecita rosa, salimos muy espirituales, salimos con ganas de cambiar y de repente, ups, pasó por ahí algo se quebró. Entonces quisiera que me contaras primero, que le dijeras a la audiencia, ¿qué es una agrupación de cuarto y quinto paso? Bueno, somos algo, como tú lo sabes, pero somos algo bien raro, somos como una mezcla entre la terapia tradicional de doble A con algo más espiritual. Somos los grupos hoy considerados incluso por la nueva norma de salud, la norma 21 que regla hoy este control de adicciones. Somos considerados una parte de la espiritualidad que se vive dentro de un programa. Y por eso somos una mezcla bien rara, los cuarto y quinto paso. Porque no rendimos como tal a una central como lo hace AA y nos regimos muchos de los grupos por nuestra propia autonomía. Cuarto y quinto paso nace con una necesidad imperiosa de la sociedad de esa parte olvidada de las adicciones, de la drogadicción. Había mucha necesidad en su momento y nace, por ahí surge, es un método bien complicado porque es un método de terapia fuerte de shock, pero es un método que también demuestra mucho amor a final de cuentas. Es un método, yo le he llamado de autoayuda porque quien realmente se ayuda es el propio ser humano dándose cuenta de su realidad. Yo antes de llegar aquí, te cuento así un poquito de manera breve, pues no conocía nada de pasos, nada de esto, pero como todos los que llegamos a una agrupación, tuvimos que tocar algo que nosotros llamamos el fondo de sufrimiento. En este caso, pues yo estaba primero perdí mi control mi manera de beber y estaba perdiendo el control de mi vida, tanto así que mi esposa pues me leyó las cartas y me dijo, sabes que hasta aquí, y tuve que entender con ese rompimiento que tuve, mi fondo de sufrimiento, que tenía un problema. Como todo adicto, siempre nos enmascaramos y no creemos que tenemos un problema, creemos que estamos bien, que estamos haciendo nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta de la bola de nieve que tenemos atrás. Y cuando yo sufro este fondo de sufrimiento,
pues había por ahí una personita que tenía tiempo haciéndome la invitación a los grupos, a la cual en su momento pues hasta juzgué, ¿no? Ay, los borrachitos arrepentidos y que de eso no se vive y que lo que pasa es que ya se le acabó el valor para ser hombre de verdad y mil cosas. Y pues voy vivo mi experiencia. En este caso, nosotros para estar agrupados en una agrupación, valga la redundancia, de cuarto y quinto paso, hay dos requisitos. Uno es el deseo de dejar de sufrir, que pone el programa en sí de AA. Para pertenecer a un grupo solo basta ese deseo de querer dejar de sufrir. Pero en los cuarto y quinto paso tenemos otro requisito, que es el haber vivido una experiencia espiritual para poderse agrupar. A ver, vámonos un poquito por partes, Víctor. Primeramente, tú eras un adicto o eras alcohólico. ¿Qué es lo que eras tú? Curiosamente, curiosamente no era soy. Soy. Porque en nuestro programa lo decimos, ¿no? Si yo me olvido de mi enfermedad y me siento curado, cuando menos acuerde, mi enfermedad va a volver a mí. O sea, nunca nos vamos a curar. Alcohólico una vez, alcohólico para toda la vida. Igual sería un adicto también. Así es, la adicción es igual. Entonces, cuando uno empieza a ir a estos grupos, no se cura, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Porque tenemos muchas personas que a lo mejor por primera vez están escuchando esto, o a lo mejor posiblemente tengas algún familiar, algún padre, algún hijo, no sé. Háblanos un poquito más de... Fíjate que yo creo, Chepe, que bien que tocas ese tema, porque el hablar de agrupaciones siempre es estereotipar, o sea, siempre dices, incluso hasta lanzar ese estigma sobre las agrupaciones, de que ahí solamente hay adictos, hay a sustancia, alcohólicos, ya sea drogadictos o alcohólicos, personas adictas a sustancia, todas las personas que están ahí. Y curiosamente estos grupos por eso son tan revolucionarios, por eso han tenido ese boom que en su momento AA lo tuvo, que es la congregación de gente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas una adicción como tal se detona de las emociones que nosotros vivimos. Cualquier adicto, ya sea en alcohol o en droga, lo llamamos así en sustancia, proviene de su adicción de algo, y que son las emociones. ¿Y por qué te explico esto? Porque en las agrupaciones el día de hoy tenemos mucho más enfermos emocionales que adictos. ¿Qué es un enfermo emocional? A ver, si nos puedes aclarar. A eso va. Las enfermedades emocionales son aquellas que el ser humano sufre por el simple transcurso del diario vivir. Y aparte de eso, tiene que ver con todo lo que tú hayas vivido en tu infancia. Todo lo que has guardado, rencores, los sucesos fuertes que te marcaron, hacen que se desarrolle una enfermedad emocional transcrita a depresión, neurosis, ansiedades, todas esas enfermedades que sintomáticamente se manifiestan después de estar dentro de ti. ¿Y en qué se manifiestan? Pues habrá gente que solamente sea neurótica toda su vida y jamás desarrolle una adicción, pero habremos personas como yo que por sus depresiones y todo lo demás emocional detonas en una adicción y enmascaras esa enfermedad. Entonces Víctor llega por una enfermedad. Yo así llegué a los grupos del alcoholismo, aunque sí probé drogas durante mi vida. No fue como que mi fuerte, no me gustaron, no me gustó el efecto que daban a mí, el vino, el alcohol más que nada fue el que me agradó. Y yo llego por un alcoholismo severo, el cual muchas veces ni tu familia corta se entera, solamente los que viven en tu casa lo saben, y enmascaras ante la sociedad tu alcoholismo, y llega el momento en que te alcanza y ya es imposible enmascararlo. Yo ya no me podía beber más de 2 cervezas porque ya no paraba. Ya no había manera de pararme y no me importaba. Llegó el momento en que ya no me importaba si la familia, yo decía arriba la borrachera, aunque la familia sufra. Si la familia estaba bien, si tenía lo suficiente o no. No me importaba si tenía que ir a trabajar o no, porque el mismo trabajo me lo permitía. Entonces, llega el momento en que el alcohólico se desconecta incluso de todo por darle satisfacción a esa enfermedad. O sea, ¿tú bien pudiste haber muerto si hubieras continuado con la enfermedad? No bien, yo creo que ese era mi destino.
Hoy estoy más convencido que si yo hubiera seguido en ese camino, hubiera terminado así. El alcohólico, y lo dice el programa, tenemos 3, si continúas con la enfermedad sin entender, tienes 3 lugares a donde vas a llegar bien seguro. Ya sea la muerte, ya sea el hospital por una enfermedad degenerativa fuerte, o ya sea el psiquiátrico, porque también ese tipo de adicciones detonan en eso, en enfermedades. Ajá, así es. Perfecto, Víctor. Y háblanos un poquito qué es una agrupación. Bueno, cuando yo llego a las agrupaciones para mí fue muy de shock, porque como te comento yo no sabía nada de esto, y llego y me reciben muy bien. Me reciben personas donde pues no las conocía, incluso cuando el primer día que mi amigo me lleva a la agrupación, le digo, oye, esto no es un anexo, porque yo no había estado en la universidad y me dio miedo llegar a esa agrupación. Me decían que me iban a ayudar y yo no entendía cómo. Para mí, mi manera de beber, se me hacía imposible que me fueran a poder ayudar o hacer dejar de beber. Incluso, con honestidad te digo, yo llegué a que me ayudaran a suspender mi bebida, que durante 6 meses no tomara para que mi esposa me perdonara, regresar a casa y continuar, pero pues me enamoré de las agrupaciones. Y me enamoro porque a esto voy. Para mí las agrupaciones, en especial de cuarto y quinto, porque yo nunca fui doble A, yo siempre he sido cuarto y quinto, son lugares muy especiales en donde hoy te puedo decir, sin transgredir la idea o la ideología de cada quien, en donde yo pude encontrar un Dios, que es lo que menos llegué buscando, donde yo pude encontrar la manera de llevar mi vida con esa espiritualidad que nosotros en las agrupaciones hoy damos, pero también con esa recuperación terapéutica que el enfermo necesita. Y hablo de enfermo en su generalidad, tanto emocional como de adicción. Donde yo encontré lo que en realidad no buscaba, donde yo pude encontrar un cambio de vida, que a final de cuentas las agrupaciones, esos son un lugar, si pudiéramos resumirlo como tal, un lugar en donde se te va a brindar la oportunidad de un cambio de vida, un lugar donde vas a poder tener la manera de vivir sin estar sufriendo, porque en realidad el adicto o el enfermo emocional lo que hace con su enfermedad es sufrir o autosufrir, así es. Tocas algo bien importante, 2 o 3 veces ya lo has mencionado, la espiritualidad. O sea, es un lugar donde te enseñan religión, donde te ponen a rezar, ¿a qué te refieres con espiritualidad? Fíjate que lo he dicho y a veces lo digo medio en tono de burla, nosotros no somos de alabaré y aplancharé, sí tenemos nuestra manera de hablar con Dios, hoy no puedo decir, al principio llegas a un programa y te hablan de un poder superior, se te dice que creas en un poder superior para que puedas tener esa fortaleza que hace falta, pero después encuentras a tu Dios, como tú lo concibas y así lo maneja el programa. Y la espiritualidad diferenciada de la religión es eso. Yo y lo digo abiertamente siempre, yo soy católico. Al principio era porque inculcación, hoy lo soy más de convencimiento que nunca. Entonces esto no afecta a ninguna religión, pero en los grupos podemos convergir sin problema todas las religiones, y no hay problema porque cada quien concibe a su Dios de su manera, sin perder el tema espiritual. ¿Qué es la espiritualidad para mí? Si hoy quisieras que te la explique, es la manera de relacionarme con Dios sin tapujos y sin intermediarios. Sí, yo creo que ahí está muy claro como tú lo describes. Yo recuerdo cuando yo llegué a mi agrupación también allá en Michoacán, allá en Europa donde yo nací, en una huerta de aguacates, que fue donde tuve mi experiencia. Yo iba muy cerrado en cuanto a este tipo de temas, precisamente porque pues uno generalmente en las noticias o en la misma sociedad empiezas a ver algunas deshonestidades de algunos servidores del templo o de la religión, o que a veces te hacen ir a fuerzas a misa y no sabes por qué desde tu casa. Pero lo único que yo les puedo decir, mis queridos navegantes, es que yo en ese lugar sentí la presencia de Él. O sea, sentí esa certeza de que me estaba ayudando a liberarme de lo que yo llevaba tan cargado ese día que yo fui a vivir mi experiencia. ¿Qué es? No sé, pero se siente. Es que es bien curioso. La historia lo dice, el ser humano
intrínsecamente tiene la necesidad de la creencia de un poder superior. Entonces, eso conlleva a que el ser humano tenga una búsqueda de espiritualidad incluso sin saberlo. Cuando yo llego a una agrupación, llego igual que tú, o que muchos, o que casi todos, peleado con Dios. Porque yo decía, pues a mí no me da, le da a los demás. Conmigo no es benévolo. Y hablan de un Dios bueno. Y luego, más aunado a que durante toda mi crianza religiosa, me planteaban a ese Dios cambalachero, ¿no? Si te portas bien, te va a traer cosas el niño Dios. Si te portas bien, vas a ser merecedor. Y había veces en que Víctor se portaba bien y no llegaban. El Y decía, que quería. ¿qué pasó? Si yo pedí bici, ¿verdad? Y me trajo mi puño de carritos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entonces, todo eso al niño, pues lo va haciendo dejar de creer y de hacer muchas cosas, ¿no? La cuestión aquí espiritual es que la espiritualidad está hecha para algo diferente que la religión. A mí siempre me inculcaron en la religión que si yo lograba o me guiaba bajo los principios religiosos, pues el premio final era no ir al infierno. O sea, hablamos incluso de la mía, y a veces soy polémico por las cosas que digo, pero el día de hoy a mí ya no me resuena. 10 mandamientos. No, 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 no. Todos prohibitivos para que al final de tu vida, sirviendo, no haciendo lo que te dicen, tengas ese camino ganado al cielo. Pero cuando yo llego me explican en las agrupaciones diferente la espiritualidad. Me dicen, no, aquí no te vamos a decir que no hagas. Aquí te vamos a decir que sí hagas. ¿Qué debes de empezar a hacer en tu vida para que salgas del infierno que hoy vives? Y eso me atrajo tremendamente. Eso dije, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Se puede? Porque el adicto, como el enfermo emocional, lo que vive día a día es un infierno. Quizás tú que me estás viendo por ahí en casa, no me vas a dejar mentir, quizás tú tampoco, padrino. Cuando alguien es adicto, lo primero que buscas es una dosis, es un trago para satisfacer ese hueco, ese sentimiento que tienes aquí. No se diga si te levantaste con una abstinencia, con una cruda, lo que buscas es algo que te cure esa cruda. Y el enfermo emocional igual, el depresivo se levanta buscando que le ayude a curar esa depresión, y el no saber dónde encontrarlo, qué hacer, es un infierno. Se vive un infierno de verdad. Quien lo ha vivido de cerca es el que te va a poder entender. Por eso aquí decimos, solamente otro adicto que ha vivido lo que tú has vivido te va a entender. A ese punto era el que seguía en cuanto a la entrevista. Yo ya me adelanto. Pero No, está perfecto. ¿Por qué? Aunque ya lo mencionaste un poquito, ¿por qué funciona así? ¿Por qué el papá no puede llevar al hijo? ¿Por qué la mamá no puede llevar al hijo? ¿Por qué tiene que ser otro tipo que tenga la misma enfermedad que tú? ¿Y cómo es que le crees? O sea, ¿cómo es que pasa esto? Porque es como, a la gente normal es como ilógico. Oye, yo que soy tu papá, te quiero llevar a algo que te ayude en tu vida o que te rescate, y no me haces caso, pero de repente al vecino talachero que vimos que andaba todo drogadicto, que andaba todo mal, que ahora anda pues un poquito distinto, ni siquiera sabemos que ande bien, pero a ese sí le crees. ¿Cómo pasa eso? Nosotros le llamamos pasar el mensaje, y pasar el mensaje está basado en algo que también llamamos puente de comprensión. Aquí hay un argot, una jerga de vocabulario que se maneja dentro de grupos muy distinta a lo que se maneja afuera. Incluso tú puedes detectar a alguien que está agrupado por la manera en que habla o por ciertas frases que dice. El puente de comprensión también está contemplado ahora con esta nueva reforma de la ley y de adicciones. Es algo que se tiene que hacer, es en otras palabras la confianza que tiene que haber para que tú tengas esa certeza de que la persona que te está hablando te va a ayudar. ¿Y cómo se logra? Efectivamente, ¿no? No puedes, tu papá, llevarle el mensaje a tu hijo porque no va a existir ese puente. Yo 1000 veces
me callé todo lo que había pasado, lo que sufría en mi vida, lo que sentía, porque yo decía, ¿para qué si no me van a entender? ¿Para qué les explico? ¿Para qué les digo? Si lejos de entenderme, quizás hasta se burlan. Porque lo que yo siento, solo lo siento yo, nadie más. Lo que me está pasando a mí, solo me pasa a mí, a nadie más. Entonces, un ególatra como yo, lo que menos quiere es someterse a una burla o a un señalamiento de la sociedad, porque normalmente el que tiene su ego arriba, lo que pasa es que fue demasiado vituperiado durante niño, entonces creo esa defensa y a mí nadie me va a dañar. Es una defensa natural. Entonces, lo que menos quiero es exponerme a que me dañen. Entonces, ¿por qué les voy a contar? ¿Por qué les voy a decir? Ni siquiera saben. Yo recuerdo, y lo platico en mis anécdotas, mi esposa me decía, pues ya nada más deja de beber, ya para. Es tan sencillo, ya no te tomes otro. Estábamos en las fiestas, ya no te tomes otro, nomás uno más. ¿Y cómo le explicas a alguien que no bebe que no puedes parar? ¿Cómo le explicas que incluso con el vaso, sabiendo lo que te va a pasar, sin darte cuenta te lo tomas? Nadie te va a entender. ¿Cómo explica a alguien que necesita una dosis a alguien que no es adicto a esa sustancia, que necesita, que su cuerpo se lo pide, que su mente se lo pide? Nadie lo va a entender, por eso los papás no lo entienden. Y más allá, y más a ras de suelo, a lo que la sociedad estamos un poquito más expuestos. ¿Cómo le dices a un depresivo que salga de su depresión? Quien no sufre de depresión, lo más seguro es que te va a decir, está bien sencillo. Ya nomás sal. Salte de tus cobijas, ponte unas cachetadas, báñate y vámonos, perfúmate, salte y sal a la vida, que te dé el sol. Y el depresivo por acá voltea y dice, sí, fuera tan fácil. Porque el depresivo sale y se arregla, pero no puede dejar la depresión en el cuarto ni en la cama, se la lleva consigo. Se la lleva cargada. Entonces, esa barrera que la misma sociedad ponemos hace que no confiemos. ¿Cómo es tan atractivo? Porque yo adicto, yo alcohólico, yo depresivo, yo neurótico, veo a alguien que era igual a mí. En este caso, la persona que me invitó, pues éramos compañeros de fiesta, conocidos desde pequeños. Y un día lo vi que andaba bien. ¿Y qué pasó con este? ¿Qué le sucedió? ¿De qué te hablaron? ¿Qué hiciste? Y en una de esas le pregunto y me dice, pues fui a un grupo y al principio lo juzgué, como te dije, ¿no? Durante un tiempo. Pero el día que yo sufrí mi fondo de sufrimiento, la primera persona que apareció en mi mente fue él. Y pasó algo mágico, por ahí en alguna ocasión te lo diría, pero te lo comentaré, pero la primera persona que salió en mi celular fue él. Entonces, porque yo confiaba que esa persona iba a entenderme. Y cuando llega una agrupación, yo empiezo a escuchar que personas que sufrían igual que yo, que habían hecho lo mismo que yo, o cosas incluso peores, estaban recuperando su vida, sus matrimonios, su trabajo, y que eran personas que estaban haciendo de bien. Y dije, yo quiero eso. Y eso fue lo que me atrajo. Y creo que hoy eso es lo que se atrae. Dentro de los grupos no es tan atractiva la promoción. Si yo hago volantes y me anuncio en donde sea, va a ser, pues a lo mejor captas algo. Pero aquí la atracción es lo que mueve realmente. El decir, esa persona cambió su vida, era así y así, y el día de hoy es otra. Entonces, yo creo que eso es lo que atrae a la persona. Yo recuerdo cuando llegué a una agrupación también, la persona que me hizo que me quedara, recuerdo que con un timbre de voz tan especial, viéndome a la cara tranquilamente, me dijo, quédate. Puede ser que esta sea la última oportunidad que tengas en la vida. Claro. Pero me lo dijo con una paz y pude ver, o sea, sentir que era honesta con lo que me decía, y en realidad eso fue lo que me enganchó para que yo me quedara. Y también ella me explicó que la enfermedad es 50% una alergia física y el otro 50% una obsesión mental, y que ellos me podían ayudar con lo físico, pero que con lo mental había que pedir una ayuda más allá, que era el poder superior. Así es. Yo creo que, y lo he compartido en muchos lados, que esta terapia a mí me funcionó, por eso es la que yo estoy. Y creo que esta terapia tiene algo que todas las demás terapias no tienen, porque si nos vamos al fondo
de la terapia, los métodos que se utilizan. Hay diferentes métodos para tratar las adicciones. Quien más o menos se conoce de esto está el método Minnesota, y etcétera. Hay muchas terapias. Y en la misma psicología está la regresión, en las constelaciones, por ahí está lo de las heridas del alma. Y esta terapia conjunta todo eso. Y si tú te pusieras a ver todas las terapias, Chepe, todas tienen el mismo fin. Todas tienen incluso de alguna u otra manera algo muy parecido. La manera de atacar a ese monstruo que traemos dentro, a ese monstruito que fuimos creando, es casi igual. ¿Cuál es la diferencia que yo encuentro y por qué me quedo en cuarto y quinto paso? Porque aterrizas con lo espiritual. Algo que a pesar de que yo estuve sirviendo en la iglesia y fuimos dentro de mi familia personas acercadas a la iglesia, porque no éramos ajenos. Pues yo fui monaguillo a los 9 años, allá andamos en los grupos de juventud, mis hermanos también sirvieron igual, estábamos hasta en el coro. Entonces, de alguna u otra manera, para mí lo religioso no era desconocido, pero no había sentido ese calorcito de dentro. El sentido como de pertenencia, ¿no? Esa es una, y otra en lo individual. Primero quisiera decirte en lo que yo sentí en lo individual, que es como que sentí que por fin alguien me amaba. Yo creo que el adicto y el enfermo emocional se comporta y hace todo ese tipo de cosas por un hueco emocional que se tiene, que no se sabe con qué llenar. Y yo sentí que ese calor que entró en mí empezó a llenar ese hueco. Y cuando ese hueco espiritual se llena, muy difícilmente dependes de otras cosas para ser feliz. Y aúnale que dentro del grupo sentí un sentido de pertenencia, porque también la manera en que estos grupos se conllevan y se llevan entre sí me atrapó. A mí me dijeron cuando yo llegué, me hablaron de algo llamado amor maduro. Yo decía, pues, ¿cómo a qué edad se llega a eso? ¿Qué le tengo que hacer? Lo dejo en el sol para que madure. Vuelvo en un periódico. Era un periódico, un aguacate, ¿verdad? Y me dicen que el amor maduro es cuando tú das sin una pizca de esperar recibir algo a cambio, solamente das. Y eso pues yo no lo entendía. En mi vida era, sí, Chepe, te doy una entrevista, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me vas a dar? Porque todo esto, o sea, siempre era estar un paso adelante. Decía mi papá, a ver, Pascalce, no das paso sin guarache, ¿verdad? Siempre era recibir, y decía, no le hagas el abono y algún día lo cobraré, pero siempre era esperando recibir algo. Y cuando llego a estas agrupaciones me doy cuenta que gente que ni conocía, que no le importaba si me iba a volver a ver o si yo les iba a regresar a algo o demás, dio todo por mí. Dije, caray, eso tienen algo especial. Y de eso me engancho, o sea, fue como un todo. Fue que yo me sentí bien conmigo, que yo conocí lo que de verdad era Dios. Hay un pedacito en el proceso que no podemos contar, y ahorita quisiera más adelante decir por qué no se puede contar, si me permites. Pero dentro del proceso hay un pedacito donde tienes esa comunión con ese poder superior que encuentras, y yo en ningún otro lado lo había encontrado, ni en una oración así de las grandes que se hacen en la religión. Y por eso te quedaste. Y por eso me quedé. Oye, y una vez que llegamos ahí a la agrupación, que empezamos a vivir la experiencia, a mí me llamaba muchísimo la atención que la gente se manejaba muy sobria, se manejaba muy distante, mientras se habían comportado de una manera muy educada y muy amorosa en un grupo. Cuando llegaste a la hacienda, de repente todo cambió y como que te movieron la jugada. Y de repente empiezas a escuchar ese léxico tan florido, tan poco común acá afuera en la calle, pero que de alguna manera era muy conocido en tu casa o en la casa de muchos, porque a veces así escuchábamos hablar al papá, pero como que nos chocaba, ¿no? A las palabras altisonantes, a las groserías. ¿Por qué se hace eso en los grupos? Bueno, yo soy alguien, primero quiero dejar claro eso, ¿no? Soy alguien muy curioso, manitas de comezón, me dicen, ¿no? Si algo me interesa, me pongo a investigar y a ver por qué. Si tú me dices, oye, hay que hacer esto, sí, nada más dime por qué, porque me gusta saber como el fondo de las cosas y de dónde viene.
Y por ahí estuvimos haciendo algunas cosas de unos estudios. Aquí no, también tenemos que ser algo bien claros. Aquí no vamos a descubrir nada nuevo. Todo ya está hecho, todo ya está planteado, planchado. Y solamente me puse a ver lo que muchos pensadores y mucha gente que se dedicó a investigar más a fondo tienen esa opinión. Dentro de la terapia hay varias cosas que se manejan distintas a otra. Una de ellas es las palabras antisonantes, la tonalidad de voz. Y tiene que ver, es una terapia de shock. Y terapia de shock no quiere decir que te vayan a amarrar o hacer algunas cosas como corriente eléctrica. Sí. Sino vas a chocar con tus emociones y te vas a dar cuenta de tu realidad. Y eso para el ser humano no es agradable. Porque lo que pasa en la terapia es llegar al cuarto oscuro de tu mente y que te des cuenta de las cosas que realmente hiciste. Porque el ser humano tiene algo bien hermoso en su mente, que es la capacidad de reprimir recuerdos no agradables. Lo reprimes. El problema está cuando tú me invitas a un café y me llega el aroma y me trae ese recuerdo que no es agradable. Y entonces yo, sin saber el por qué, me enojo, me deprimo, o pasa algo en mí que yo no tenía planeado en ese momento, pero son recuerdos. Entonces, para poder entrar a esos recuerdos, lo que tenemos que hacer contigo, y voy a tomar de ejemplo Chepe Porquista, ¿no? Tenemos que hacer contigo es sacarte de tu estado de confort, sacudirte y de alguna manera aperturar tu mente para que tú mismo los traigas. Yo creo que lo acabas de resumir de una forma perfecta. Eso es lo que verdaderamente se vive en una experiencia, a lo que mucha gente le tiene miedo a vivir o no entiende. Pero ok, vámonos un poquito todavía más adelante. Ya entendimos cómo funciona, ya nos dijiste. Llega un momento muy especial que es el del apadrinamiento, donde escoges a una persona con la cual vas a compartir tu vida. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo mágico? ¿Dónde? Porque verdaderamente para mí está como la parte espiritual ahí. Y efectivamente, y eso lo contempla el programa. Primero tenemos que especificar por qué, para llegar a ese momento, por qué somos cuarto y quinto paso. Porque todo el mundo dice, ¿cómo cuarto y quinto paso? Y a veces somos criticados porque este paso, dentro de AA, se vive en un proceso mucho más largo. Muchas veces duran escribiendo o haciendo este paso 1 año, 2, con su padrino sentado diario, y es un proceso que ellos le dan mucha más temporalidad, porque van más a fondo y demás. Y muchas de las críticas es porque en un fin de semana lo hacemos y hacemos un inventario. Hay 3 pasos antes del cuarto y quinto, entonces muchos nos dicen, ¿y dónde dejas esos 3 pasos? No puedes llegar al cuarto si no has hecho el primero. Pero bueno, a final de cuentas y resumido, los 3 pasos anteriores a los que vives en esa experiencia, los das así, anteriores a llegar. Y incluso sin saberlo, yo no tenía conocimiento de esto, y el primer paso, en resumidas cuentas, es una admisión. El segundo y el tercer paso son actos de fe. Y yo tuve que dar esa admisión, de darme cuenta que mi vida se volvió ingobernable, como lo hizo el primer paso, y que ya no tenía otra salida. Y que tuve que volver a confiar en ese poder superior como yo lo quería concebir en ese momento. Ese es el segundo paso, volver a llegar a creer. Y tercer paso, poner mi vida y voluntad en sus manos. Y así, sin quererlo, y rejego, y ególatra y soberbio como soy, dije, pues voy a ir a una experiencia. O los locos esos que digo que son ahora borrachos arrepentidos, así decía yo. Entonces, para yo llegar a esa experiencia, pues di esos 3 pasos sin darme cuenta. Pero llego y me dicen que el cuarto paso es eso, un inventario moral de mí. Vivo ese inventario durante esa experiencia, y el quinto paso es lo que te acabas de tocar, Padre. O sea, admitimos ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo la naturaleza exacta de mis defectos. Así dice el quinto paso. Y es el momento mágico del apadrinamiento, que no es otra cosa en que te vamos a dar una persona que acompañe tu proceso para terminar, que es alguien que haya tenido tus vivencias, alguien que haya tenido lo mismo que tú y que te va a entender, pero sobre todo que salió de ellos. Entonces se hace lo que venimos hablando ahorita, ese puente de comprensión, porque yo por fin encuentro a alguien al que le puedo decir lo que pasó y me va a decir, claro que te entiendo, claro que sé lo que es levantarse un domingo buscando una dosis, buscando algo y no encontrar a nadie, y claro que te entiendo que es levantarse y ver que tu casa está sola
y no sabes el por qué, no sabes lo que hiciste y bajas y ves vidrios rotos, ¿qué pasó? La incertidumbre, claro que te entiendo, la necesidad de volverte a tomar otro trago aunque la hayas regado un día antes. Y ese puente de comprensión hace que esa persona sea especial. Y en ese momento, llega el momento en que tú mismo te das cuenta de tu realidad así, basado en esa plática y en ese compartimiento. Y después de eso, el quinto paso es bien hermoso porque sí, lo admites ante otra persona, pero cuando llega el momento en que lo admites ante Dios, yo creo que es algo liberador. No creo, es algo liberador. Totalmente. Ya ya no te le vas a esconder a nadie. O sea, Chepe, ya no hay manera de que te mientas. Y después de que lo admites ante otra persona, ante Dios, vas a poder admitirlo para ti. Y es cuando vas a empezar a poner corrección en tu vida. Porque yo les he puesto este ejemplo. Si tú crees, por ejemplo, en el audio que instalaste o que instalas una bocina, porque yo no sé así al 100 del audio, pero te voy a hablar de lo sencillo. Sí, claro. Que instalaste esta bocina de la mejor manera, para la siguiente la vas a volver a instalar igual. Porque tú dices, es que está correcto. Es lo correcto instalarla así. Pero si llega alguien, un máster de los audios, no sé, alguna figura, y te dice, oye, pero es que así no se debe instalar. Si la instalas de esta manera, la bocina, la misma que tienes, va a sonar mejor. Ok, entonces te das cuenta que la manera en que tú estabas haciendo las cosas no era la correcta, pero tú creías que sí. Y así nos pasa a los adictos, así nos pasa a los emocionales. Hacemos las cosas porque creemos que es lo correcto, porque así lo vivimos, así lo vimos, así nos lo enseñaron. Entonces no queremos corregir estas actitudes. Y tú dices, no, espérame, si mi mujer no hace las cosas como son, y claro que le tengo que gritar para que entienda. Oye, ¿quién te dijo que tu mujer es tu niña para que la reprimas? Que entiende a gritos. Así es. Oye, entonces, ¿y qué características debe de tener así brevemente un buen padre? ¿No? Que tú digas, estas características debe de tener. pues fíjate que no tanto yo lo diga. E incluso tenemos unas guías especiales de servicio, es una guía de servidores. Y cada servicio que se hace dentro de las agrupaciones tiene características a llenar, como el currículum a llenar. Y en este caso, el del padrino, debe de ser una persona perspicaz, debe de ser una persona que haya tenido mínimo de 1 a 2 años de recuperación demostrada, o sea, que no haya recaído, que su vida esté demostrando un cambio. Debe de ser una persona capaz de aconsejar, eso es lo primero que tiene que ser, pero con su vida. No podemos dar un consejo que no estemos llevando, porque decimos en el programa, si mentiras echas, mentiras te llevas, y para un padrino también debe de ser lo mismo. En sí debe de ser una persona congruente con lo que dice y con lo que vive, porque si no, de otra manera rompería. Y también debe ser una persona dedicada, debe ser una persona disciplinada, porque a eso conlleva el programa, a tener una disciplina que antes no se tenía. Totalmente. Base de cualquier trabajo, no únicamente pienso en el programa, sino también en cualquier otra actividad, en cualquier oficio, cuando lo aprendes, ¿no? Necesitas tener disciplina, más que talento, la disciplina de ser constante y de estar trabajando en lograr la meta. Oye, ok, ya hablamos de lo que fue más o menos la agrupación, de lo que es un adicto, de cuando llegas y vives la experiencia, y luego llegas al grupo. Una vez te piden que empieces a ir, pero si ya la viviste, o sea, ¿por qué tener que seguir yendo al grupo? Ok, eso es algo bien importante. Las enfermedades emocionales y las adicciones hoy están consideradas incluso por la ley de salud como enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, para quien a lo mejor no tiene esa concepción, estas son enfermedades incurables, que solamente van a tener un tratamiento, más no vamos a poder hacer una cura. El ejemplo más claro que siempre doy, la diabetes. Yo hasta el día de hoy no conozco a alguien que me diga, tuvo diabetes y se curó. Quizás la controló y su azúcar está saliendo a buenos niveles, la resistencia a la insulina dejó de hacerlo, el cuerpo ya está produciendo su insulina por sí mismo, pero no está curado. Y prueba de ello es que alguien que esté en esa etapa al día de hoy controlado de su diabetes,
se descuide. Y otra vez se le van a disparar los niveles y lo mismo pasa con estas enfermedades emocionales. Llegamos a controlar. Yo te voy a hablar de mi manera de beber. Yo, por gracia de Dios, porque así es parte de la jerga que utilizamos en los grupos, por gracia de Dios yo no he requerido sustancia. Desde que viví mi experiencia hasta el día de hoy, quien me conoce sabe que ni un borrachito me he comido. Porque yo sé lo que puede hacer el alcohol en mí. ¿Y no se te ha antojado de repente? Si a mí me pones un vaso ahorita enfrente con vino y me llega el aroma, claro que se me antoja. Pero a eso va. Yo hoy controlo mi manera. Es como a un diabético que le pongas un chocolate así bien bueno, un bizcocho muy rico, se le va a antojar, pero sabe que si se lo come, le va a dañar. Es el ejemplo más claro y no pudiste darle mejor. Yo veo el vaso y se me antoja, pero sé lo que puede causar en mí y en mi entorno. Y sé el trabajo que me ha costado hacer el cambio. Entonces, por eso, gracias, ¿no? Y antes, para mí, ver un vaso era como el enemigo. Ay, no, ya me pusieron allá el enemigo. No. Hoy lo veo como algo normal, que existe, pero que para mí ya no es opción. Entonces, ¿cómo logramos? Y a eso quiero responder con esto tu pregunta quizás. ¿Cómo logro esa fortaleza para un alcohólico de no beber, de tenerlo aquí, no beber, de estar en ciertas situaciones y no hacerlo? ¿Cómo se logra? Mediante la terapia diaria. Lo que se hace allá en la experiencia, yo les digo la operación del 50%. Se extrae el tumor, se quita el tumor y salimos a una sala de recuperación, la cual es el grupo. Después de haber vivido tu experiencia, comienza realmente tu proceso o tu tratamiento. Y te damos herramientas. Tenemos algo llamado tribuna. Quien haya estado ahí es para poder sacar los sentimientos día a día. Es una herramienta que nos funciona y nos regala 24 horas de sobriedad. Tenemos otra herramienta que es nuestra literatura, que nos dice cómo hacerle en ciertas situaciones y cómo le hicieron otras personas. Y tenemos la herramienta, para mí, una de las más importantes, sin denostar ninguna de todas, que es el padrino. Porque también la agrupación en sí, la congregación de conciencia de grupo, también es otra herramienta, la fortaleza que te da tener compañeros que vivan lo mismo, la fortaleza que te da compañeros que están dispuestos a ayudarte sin importar lo que hagas. Y el padrino se vuelve padrino para ti, para toda la vida. Y esa persona es una persona que se compromete a lo que nadie nunca se comprometió contigo. A estar contigo disponible las 24 horas, los 365 días del año. Perfecto. Bueno, ya llegamos al grupo, ya supimos para lo que sirve, pero hay veces, como muchas cosas en la vida, que a veces las cosas no salen tan bien, no funcionan. A veces pierdo el ánimo, como empezamos a decir al principio, me bajo de mi nubecita rosa, dejo de ir. ¿Eso es normal en los grupos? O sea, ¿es normal que eso le llegue a pasar al que vivió la experiencia? ¿Dónde se equivocó? ¿Qué fue lo que faltó? Yo creo que es normal en todos, y eso pasa con el ser humano en todos los ámbitos. Llega el momento en que tu mismo ego, y yo lo hablo de mí, llega a creer que ya con eso tienes. Igual que cuando vas al médico y te resulta, ahorita yo estoy en dieta y empiezo a sentir que me siento bien y digo, ya no voy a ir. Cuando es un tratamiento, debo entender que mi tratamiento ya es de por vida, mi tratamiento. Yo me llegó a pasar dentro del grupo, yo incluso mi esposa, al empezar a ver resultados en este loco, porque así nos catalogamos a veces, dice, yo quiero ir a hacer lo que hizo él. Y al siguiente mes, ella vive su experiencia. Entonces, llegó un momento en que los dos volteamos y decíamos, oye, hija, pues yo creo que ya no hay que venir tanto al grupo, porque lejos de ayudarnos nos quita tiempo, y empezamos a verle 1000 defectos. Y mira, fulanita es bien chismosa y manganita también, y empezamos a cachar, le decimos nosotros, cacha fallas. Bajas de tu nube rosa y empiezas a ver las fallas en todos, cuando antes los veías como ídolos. Como ídolos, casi. Entonces, llega el momento y tuvimos que pasar ciertas situaciones dentro de nuestro matrimonio, de nuestro todo, para darnos cuenta que no era así. Yo mismo dejé de quererme interesar, pero pues empezaron otra vez las actitudes anteriores. Empezamos a tener conflictos, empezamos a ver más cosas, y para mí encontré que no había otro camino. A mí para hoy, yo jamás me imaginé estar en un grupo HP y sobre todo dedicarme a esto, ¿no?
Yo decía, pues están locos, ¿ya no tienen cosas que hacer en su casa o qué? Yo el día de hoy, quien me conoce sabe que la actividad que anda haciendo, entre 7 de la noche empiezo yo a acabar mis actividades porque yo tengo que llegar a mi agrupación diario por necesidad propia, porque recibo esa dosis que te hablé hace rato de sobriedad de 24 horas. Entonces, el día que yo no voy, ando desagusto. Digo, no me muero, pero ando desagusto. Y empiezo con pensamientos así medio locos, porque yo dejé que mi enfermedad avanzara a tal grado que yo hoy necesito de ese tratamiento diario. Quizás habrá quien diga, yo cada 3 días, respetable, porque yo así lo pensé en un tiempo. Pero el día de hoy yo te digo que yo sin mi tratamiento me empiezo a poner mal. Yo en su momento decía, pues bueno, una experiencia sí, otra no. Y a partir de que yo nazco porque le llamamos nacer cuando vive la experiencia, como a los 6 meses, no, como a los 4 o 5 meses, volvieron la experiencia. De ahí para acá, yo te puedo decir a cuántas he faltado, más no a cuántas he ido. Porque mes con mes, y todo se ha acomodado, he cambiado de domicilio, de trabajo, de patrones, y mi vida ha dado vueltas de 360 grados y he podido estar mes con mes allá arriba, incluso a veces en intervalos de los 15 días antes de ir allá, vamos y apoyamos otras experiencias, y esto es un cambio de vida. Entonces, el estar en una agrupación a diario, quizás para muchos es difícil, pero lo mismo, si te disciplinas, es lo más fácil del mundo. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que está desmotivada, que vivió su experiencia, a lo mejor se animó, o a lo mejor no le convenció del todo, vio actitudes en otros seres humanos, ahí como tú lo mencionas, y que pues anda bandeando, anda buscando su recuperación en otro lado? ¿Qué consejo podrías dar? Fíjate que ese es un punto muy, muy clave dentro de los grupos. El enfermo siempre va a buscar un pretexto para dejar de hacer su trabajo, porque no es a veces agradable que alguien te diga qué hacer. Cuando tu ego vuelve a subir y dices, bueno, ok, ya lo escuché, ya pasó, pero ¿por qué me tiene que decir qué más hacer? ¿O por qué tengo que estar escuchando cosas que ni mías son? A veces dicen, ¿no? ¿Qué le puedo decir a esa persona? Que deje de buscar pretextos, que si hoy necesita ayuda y está buscando en otro lado es porque hoy todavía sigue sufriendo. Y la gran realidad es que para Víctor no encontré otro camino más que para dejar de sufrir. Hoy me pueden pasar 1000 cosas y ya no sufro por ellas, simplemente las resuelvo. Llegan problemas y a veces mi mente se remonta, como hace rato predicábamos algunas cosas, pero ya no sufro por todo eso. ¿Y qué le puedo decir? Que busque una agrupación, que se discipline y que ponga empeño en lo suyo, que ya no se fije en los demás. Porque el problema es ese. Siempre vemos, hace rato decía, ¿no? Que aquella es chismosa, que aquella es esto. Y buscamos un pretexto para podernos ir. Y yo ahora les digo, porque una vez escuché ese compartimiento y me lo hice mío. En tu trabajo, yo te aseguro que también hay un chismoso, que también hay uno que te cae bien gordo, hay uno que no te escucha, hay un gritón, hay de todo. Entonces, pues deja de ir al trabajo. En tu casa, yo te aseguro que en tu familia también hay una tía, un tío chismoso, un primo que te cae bien gordo. ¿Sabes qué? Deja de visitar a tu familia. Es igual. En el grupo vas a encontrar de eso y más. Sí, de eso y más. Entonces necesitamos concentrarnos en mí, lo que yo quiero para llegar a mi meta. Mi padrino nos daba un consejo bien hermoso que decía, trázate una meta y haz lo que tengas que hacer para llegar a ella. Sin dañar a los demás el día de hoy, pero haz lo que tengas que hacer. Ahorita que decías eso, mi padrino Alfredo Zamora, si está por ahí, le mando un saludo. Yo recuerdo que él un día en una ocasión nos dijo, hijo, tú lo único que puedes cambiar es 30 centímetros a tu alrededor. De ahí para allá, estás imposibilitado. Cambia tu persona, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de comportarte, cambia, etc. Y sí es cierto, padrino. Bueno, ya hablamos casi de todo, pero ha llegado el momento más especial de esta entrevista para nosotros. Hay muchos navegantes que están por aquí que están buscando pues ese rayito de fe o de esperanza. ¿Qué es lo bueno que tiene hoy Víctor en su vida? ¿Qué tengo? Nosotros le llamamos las mieles del programa.
Dentro de nuestra literatura hay unas promesas hermosas que vienen en el capítulo de acción, que te dice qué vas a recibir o qué vas a empezar a recibir. Dice la literatura, antes de llegar a la mitad del camino vas a empezar a, y son 12 promesas. Que he obtenido una manera coherente de sentirme conmigo mismo, una relación conmigo diferente a la que conocía. Antes, el ser esa persona que yo era, no me tenía en paz. Siempre había algo que esconder, siempre había algo sobre qué mentir y algo sobre qué fingir. El día de hoy puedo ser congruente en donde me lleves. Sí, en donde yo trabaje, en donde yo me desenvuelva, donde me lleves, yo no escondo que soy agrupado, yo no escondo que esto cambió mi vida, no escondo mi familia, como incluso a veces lo hice, no escondo de dónde vengo ni lo que soy. ¿Qué me ha llevado? A tener algo que en ningún lado encontré, una paz interna. Dicen estas promesas, una felicidad que no conocía. Si me preguntas si en mi vida he sido feliz, en este momento soy feliz. Eso es lo que me ha llevado. Sí, hoy, pues como tú sabes, actualmente en las redes sociales esta entrevista que estamos teniendo en este momento va a quedar grabada para toda la eternidad. Y ahorita que estás volteando a la cámara y que muy seguramente tu familia va a ver esta entrevista, ¿qué mensaje podrías dejar a tu familia que va a quedar en la eternidad para ellos? Ya me vas a hacer llorar. Porque algo que me trajo estos grupos o este proceso es el llorón. Yo no lloraba. O sea, para mí llorar era el símbolo de debilidad más fuerte del ser humano. Yo decía, veía a alguien llorando y decía, ay, qué payaso, qué grosero, ya está llorando, ¿no? Y para mí llorar era algo que no me gustaba, porque en su momento, en mi infancia, yo era muy llorón. Y hubo algo que me marcó que hizo que dejara de llorar o expresarme como tal. Me daba mucha vergüenza. Y el día de hoy, ¿qué le pudiera decir a mi familia? Que a final de cuentas, esto que he vivido, lo que estoy viviendo y lo que he transformado, ha sido por ellos. Algo de lo que hemos aprendido también los que estamos agrupados ahí, al menos yo recuerdo a mi madrina Carmen, que ella me repetía muchísimo, manos que dan, nunca están vacías. Y hoy día, Víctor, nos has regalado tu experiencia, nos has regalado tu testimonio, nos has regalado cosas importantes, y sé que muchas de estas palabras que tú acabas de decir van a llegar a la madre que está buscando la esperanza de dónde llevar a su hijo, o va a llegar la palabra que necesita algún compañero de nuestra agrupación que esté por ahí faltando, o los caminos del jefe son insondiables, misteriosos, y este mensaje le llegue a alguien que posiblemente esté buscando algo. Quiero recomendar al grupo Camino de Fe que lidera aquí el padrino. Vamos a etiquetar por aquí, vamos a dejar aquí un número telefónico, las redes sociales. Si tú estás buscando a alguien que te pueda apoyar de alguna forma, o lo que escuchaste aquí crees que sea para ti o te pueda funcionar, no dudes en escribirles. Yo creo que quisiera agregar algo así de manera breve. Claro. Es que me decías de mi familia y te digo, llega el sentimiento porque a final de cuentas quien quiere recuperarse es lo que quiere, recuperar su entorno, donde alguna vez se sintió bien. Y yo siempre he dicho, ¿no? Debes de tener un motor que te diga, vamos a luchar por esto, aunque lo sientas que hoy esté perdido, yo te aseguro que dentro de ti hay un motor que te quiere impulsar. Mamá, papá, hijos, familia, algún amor, no sé. Pero si por algo no lo encuentras, quizás el motor que necesitas eres tú mismo. Entonces, habemos muchos grupos. Hoy lo decía mi padrino, hay grupos ya como Oxxos dentro de las ciudades. Y arrímate al que tú quieras. El que tú quieras va a servir. Todos tienen algo mágico, todos tienen algo especial. Pero busques ayuda. Y quiero mencionar que dentro de esto, no dejes de lado a nadie. El más pequeño es el más grande, y el más grande puede convertirse en el más pequeño. Y
Y ha habido gente muy significativa dentro de estos los grupos, para mí, gente que ha dado todo y sigue dando todo y da en la lucha. Y no quiero dejar, si me permites, de mencionar a mi padrino Marqués, a mi padrino Alfonso, que han sido los grandes mentores, ¿no? Yo sin ellos no conociera nada de esto y no me hubiera podido formar. Entonces, sí, nada más, lo decimos también en los grupos, no hay que hacer los ídolos de barro, ¿no? Porque a veces idealizas a alguien y cuando ves un comportamiento que no te gusta, cae tu ánimo. Como lo que decimos, vemos comportamientos en los grupos y ya no quiero ir. Entonces, si hoy tienes la imperiosa necesidad de cambiar tu manera de vivir y por algo te diste cuenta de que tu vida no es la que debe de ser y la has llevado por otro camino, estás en el momento. Dice nuestra literatura que si tú ves en nosotros algo que tú quieres, estás en posibilidad de dar ciertos pasos. Y yo creo que el paso más importante es decir, va, sí quiero. Como yo un día lo hice, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer porque yo no sabía por dónde. Y una vez que abres esa llave, Él se va a encargar de hacer todo. Víctor, pues muchas gracias No, al contrario, por haber estado aquí en el barco chiquito, donde cabemos todos. Yo soy Chepe Audioman y nos vemos muy pronto. Hasta luego.